Hola, ¿qué tal? Soy Limber Ortiz y hoy le voy a compartir este video sobre la historia de la iglesia en Santa Cruz. La gobernación de Santa Cruz de la Sierra. En 1560, el virrey del Perú, don Andrés Hurtado de Mendoza, e influencias personales del capitán extremo Ñuflo de Chávez, creaba una nueva gobernación independiente del Paraguay y del Río de la Plata, denominada Provincia de Moxos, que comprendía en su jurisdicción los territorios de Mato Grosso, Chiquitos y Mojos. El asentamiento definitivo de los colonos españoles en la tierra de Chiquitos se llevará a cabo con la fundación oficial de Santa Cruz de la Sierra el 26 de febrero de 1561. Extensión y regiones. El interés principal por parte de los conquistadores españoles era el descubrimiento de los moxos. Por su parte, el virrey don Francisco de Toledo, al querer trasladar la ciudad de Santa Cruz de la Sierra más hacia la zona andina, parece preocuparse por la lucha contra los originarios chiriguanos. La gobernación cruceña, en el momento de su creación, abarcaba el extenso territorio que regaban por el norte, más allá del río Beni. Los afluentes del Amazonas estaba separada por las demás provincias altoperuanas por la cordillera oriental de los Andes. Iba al noroeste más allá del Itenes, con el tiempo fue fijado como límite con el Brasil, y por el este y el sudeste llegaba hasta el río Paraguay. Por el sur finalmente colindaba con la gobernación del Tucumán. Durante la segunda mitad del siglo XVI, Santa Cruz de la Sierra fue la única ciudad de la gobernación cruceña. El fracaso de los asentamientos españoles de Santiago del Puerto 1592-1594 y San Francisco de Alfaro 1605-1621, fundadas entre los Chiquitos, condujo en 1621 al traslado definitivo del centro político y económico de la gobernación cruceña a los llanos de Grigotá. Marginación geográfica y socioeconómica. Durante el periodo colonial, la gobernación cruceña vivió una situación de marginalidad y aislamiento no solo a nivel geográfico, sino también político, social y económico. Esta situación marginal se debía tanto a la carencia de riquezas metálicas como a la lejanía de los centros neurálgicos de decisión política por la dificultad de comunicación. En el ámbito social, durante los siglos XVII y gran parte del siglo XVIII, la gobernación cruceña sufrió los efectos de su marginación. Al ser región fronteriza, la ciudad de San Lorenzo debió defender el poder político y la soberanía de la corona española ante las insurgencias indígenas y portuguesas provenientes del Brasil. Durante gran parte del periodo colonial, este núcleo español sirvió de baluarte contra los originarios chiriguanos y yuracaré, por una parte, y contra los mamelucos portugueses, por otra parte. En el ámbito económico, San Lorenzo de la Frontera o Santa Cruz de la Sierra Nueva vivió hasta por lo menos el año 1640 un periodo muy difícil debido a la crisis demográfica que afectó a toda la gobernación. A partir de esta fecha y hasta comienzos del siglo XVIII, la región experimentará una paulatina mejoría que crecerá con la apertura de las reducciones de moxos y chiquitos. Efectivamente, las misiones jesuíticas brindarán a toda la gobernación el respiro necesario en su marginación, cambiando mucho el interés político, social y económico de los colonos y renovando muchas esperanzas. La cristianización. Primer sacerdote en el oriente boliviano. Envergadura de la expedición de Ñuflo de Chávez, que terminó con la fundación de La Barranca 1560 y de Santa Cruz de la Sierra 1561. Con mucha probabilidad estuvo acompañada por algún sacerdote. Entre los testimonios levantados en Santa Cruz de la Sierra el 9 de mayo de 1561 se menciona a Ñuflo de Chávez con un tal Francisco Pérez, clérigo que con él tenía. Es más, el 7 de junio del mismo año se menciona la predicación del Sagrado Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, se dan dos motivos muy importantes por el escaso clero en la región cruceña. Uno es el lugar fronterizo poco atrayente, pobre, ubicado lejos de las ciudades importantes en el virreinato. El otro se da por las dificultades de acceso a la región, cuyos caminos estaban en gran medida controlados por los originarios chiriguanos, los laicos, los primeros evangelizadores. Ante la carencia del clero durante las primeras décadas de la colonización española en el oriente boliviano, la labor evangelizadora pionera fue realizada por laicos, especialmente jóvenes. Los laicos fueron los primeros misioneros de la iglesia cruceña. Luego llegan a Santa Cruz de la Sierra en 1572 los mercedarios y de inmediato inician sus actividades pastorales y misionales. El año siguiente fundan el primer convento de la orden con dos sacerdotes, Fray Diego de Porres y Fray Tomás de Santa María. La actividad de los mercedarios se dividía entre la atención espiritual a los españoles y la cristianización de los originarios.
En concreto, durante el periodo de 1572 y 1582, Fray Diego de Porres predicó y administró los sacramentos a españoles e indígenas, llegando a aprender la lengua de los chiriguanos de Itatín. En 1583, durante un choque armado entre chiriguanos y españoles, muere el mercedario Fray Cristóbal de Albarrán. La actividad de los mercedarios durante los siglos XVI y XVII fue de escasa trascendencia y en algunos casos con valoración más bien negativa. Así, el obispo cruceño Juan de los Ríos, en su informe del 20 de mayo de 1690, señalaba que en el monasterio mercedario de Santa Cruz solo residían 1 o 2 religiosos, con harta indecencia de su estado y escándalos de los vecinos que le han causado los más religiosos que por tiempo han asistido en ella. Por otra parte, el 15 de mayo de 1587 llegan a Santa Cruz de la Sierra los 3 primeros jesuitas, los padres Diego Martínez y Diego de Samaniego y el hermano Juan Sánchez, quienes fueron recibidos con mucho afecto por el gobernador don Lorenzo Suárez de Figueroa y por todos los vecinos cruceños. Con su llegada fundan una casa religiosa denominada Residencia, que por entonces era el centro de avanzada de las actividades misionales jesuíticas. La residencia misional de los jesuitas se consolidó muy pronto con un número de sujetos cercano a los 10 y que se mantuvo hasta al menos 1619. El obispado cruceño. Desde los inicios de su ocupación por los españoles, el oriente boliviano quedó incorporado al distrito del obispado de Charcas, creado el 5 de julio de 1552 y sufragáneo de la arquidiócesis de Lima. Sin embargo, durante el siglo XVI la actividad misional del obispado platense en el oriente fue muy escasa y de poco relieve, debido a la extensión de la diócesis, las necesidades del clero, la ausencia de los mitrados de su sede o deceso de algunos, la dispersión de la población indígena y las dificultades de comunicación. Incluso años después, el 23 de febrero de 1607, el fiscal de la audiencia de Charcas, don Francisco de Alfaro, que conocía bien la región cruceña, señalaba la falta de atención pastoral a los originarios. Me dio gran lástima cuando allí estuve ver gente de mucha edad sin estar confirmados y al fin, desde que aquella tierra se pobló, que habrá 45 años, no se ha ejercitado el sacramento de la confirmación y deben haber muerto 200.000 personas sin recibir este sacramento. El obispado de Charcas tenía desde su creación 230 leguas de largo y 150 más o menos de latitud por distintos puntos. Abarcaba en el oriente boliviano la región de Chiquito, los llanos de Grigotá y la parte norte de la provincia de la cordillera de los Chiriguanos. Dada su extensión, el obispado se divide en 3 diócesis: Charcas, La Paz y Santa Cruz de la Sierra. Razones para la creación del obispado cruceño. La expansión territorial de la segunda mitad del siglo XVI hacía imposible la atención pastoral por parte del obispado de La Plata. También, la intensa actividad minera del altiplano produjo un fuerte incremento demográfico, tanto español como indígena, que impedía la debida asistencia espiritual de las zonas periféricas. La creencia existente sobre la expansión territorial por aquella parte debido al posible hallazgo del mítico Paitití. La necesidad de desterrar la idolatría y de reducir a los indígenas a la fe católica y de conseguir el bien público y utilidad de los vecinos españoles y originarios que moraban en el oriente boliviano. El Colegio Seminario. En carta al rey de 8 de junio de 1659, el obispo Juan de Arguinao expresaba haber fundado en la ciudad de San Lorenzo, donde está la catedral, un colegio seminario en el que estudia la juventud de esta tierra latinidad y algunas materias morales que les enseñan los jesuitas, que allí tienen un colegio con que no faltarán ministros a esta iglesia. Los motivos para la creación del seminario era contrarrestar la carencia de vocaciones para el clero secular en el obispado cruceño. La economía del obispado, los diezmos. El obispado cruceño encontró serias dificultades para su desarrollo, ya sea por la escasez de clero, el ambiente circundante hostil, su clima poco favorable, como especialmente por la pobreza de sus habitantes. En este último caso, el obispo franciscano Fernando de Ocampo y Zapata, en carta de 8 de diciembre de 1625, le expresaba al rey: aquel obispado es pobrísimo, la ciudad de San Lorenzo se va acabando y que así sería conveniente agregar aquella catedral a la de Charcas o anexionarle el corregimiento de Cochabamba. Años después, en 1650, otro obispo, el dominico Juan de Arguinao, comentaba: lo que se coge en aquella ciudad es azúcar y miel, arroz, maíz y algodón, y todo ya en muy poca cantidad. Durante la colonia, la iglesia americana y cruceña contaba con una fuente principal de ingresos fijos para el mantenimiento del culto y de los eclesiásticos, los diezmos.
Estos representaban una especie de impuesto o tributo que obligaba a los fieles bautizados a contribuir con una décima parte de sus frutos o ganancias a favor de la iglesia local. La iglesia cruceña durante la Guerra por la Independencia. El primer cuarto del siglo XIX fue un periodo singular en la historia de la Iglesia altoperuana, al ser testigo de la violenta transición del régimen político colonial al republicano, con consecuencias en la vida eclesiástica. Las instituciones de la Iglesia y el mismo clero entraron en un profundo decaimiento al envolverse en la situación política. Los eclesiásticos tomaban posturas que no siempre coincidían con las de sus ordinarios y los seglares debían afrontar situaciones desconocidas e imprevistas. Las divisiones civiles entre los grupos realistas e independentistas existían también entre los obispos y sacerdotes, de modo que la confusión se apoderó de todo un pueblo que seguía siendo profundamente religioso. En las advocaciones marianas, una era realista seguida por los chapetones y otra independentista venerada por los patriotas. A partir de 1809, las diócesis de la futura República de Bolivia quedaron acéfalas. Las autoridades eclesiásticas se limitaban simplemente al vivir al compás de los tiempos. 15 años después, tras la guerra por la independencia, la Iglesia se encontraba destrozada y como institución poco pudo aportar a los comienzos de la vida republicana. El obispado cruceño durante la República. Los primeros años de la República de Bolivia no fueron propicios para la Iglesia, que llegaba en condiciones desfavorables, sedes episcopales vacantes, dispersión del clero, cierto anticlericalismo. Además, tenía una comprensión deficiente de procesos sociopolíticos acaecidos. Sin duda, la Iglesia necesitaba algún tipo de reforma y vino del lugar menos indicado. El poder civil, con el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre en 1826, comienza lo que se ha denominado el regalismo republicano, es decir, la intromisión de los gobernantes en el campo meramente eclesiástico, con pretexto de ser herederos del patronato regio español, o bien por seguir ideas liberales y anticlericales bajo forma de cultura, progreso y desarrollo. En concreto, 5 podrían ser las grandes reformas del mariscal Antonio José de Sucre: supresión de la mayor parte de los conventos masculinos, facilitación de la exclaustración de frailes y monjas, desamortización de los bienes eclesiásticos, reglamentación de la vida parroquial y control de los nombramientos de obispos y canónigos. La ley de 22 de agosto de 1826 garantizaba el exclaustramiento de todo regular, hombre-mujer, que por motivos de conciencia así lo decidiera, y pretendía también la supresión de las cofradías, administradas por los conventos. El objetivo, al parecer, era eliminar el control de la Iglesia para la propiedad y el capital, para que el gobierno lo pudiera emplear para la educación y la beneficencia. Esta situación dejó postrada a la Iglesia, que comenzó a recuperarse recién con el acceso al gobierno de la República del general José María Achá, 1861 y 1864. El nuevo seminario. En los inicios de la vida republicana, el libertador Simón Bolívar, por decreto de 20 de diciembre de 1825, cerró los seminarios de La Paz y Santa Cruz, quedando en funciones como seminario central únicamente el de La Plata. En general, los seminarios sufrieron la intromisión constante de las autoridades seculares en sus actividades internas. Así, el presidente dictador José María Linares, a tiempo de devolver en 1859 la dirección de los seminarios a las autoridades eclesiásticas, añadía que el gobierno no puede renunciar a la suprema inspección de los seminarios porque protege y paga el culto a sus ministros. En la práctica no había mucha diferencia entre un seminario y un colegio fiscal. En realidad, los seminarios desarrollaron un servicio educativo público durante gran parte del siglo XIX, pues admitían alumnos externos sin ninguna vocación a la vida sacerdotal. Recién el 22 de noviembre de 1872, la Asamblea Nacional establecerá la autonomía diocesana de los seminarios. En este contexto, el nuevo seminario de la diócesis de Santa Cruz de la Sierra se funda el 2 de enero de 1881 con el nombre de Colegio Eclesiástico del Sagrado Corazón de Jesús, por iniciativa del obispo Monseñor Belisario Santisteban, que fue el primer rector. La Arquidiócesis cruceña. El 30 de julio de 1975, en ocasión del sesquicentenario de fundación de la República de Bolivia, la diócesis cruceña es elevada al rango de arquidiócesis, siendo su primer arzobispo Monseñor Luis Rodríguez Pardo. En realidad, este nuevo título no redundó en cambios significativos en relación a la marcha y a las orientaciones de la pastoral diocesana.
No obstante, Monseñor Luis, ante la falta de clero, logró traer del exterior nuevas comunidades religiosas masculinas y femeninas, además de los sacerdotes diocesanos, quienes de algún modo lograron paliar los requerimientos pastorales del continuo aumento de población en la ciudad capital. Y así hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado y que sigan viendo este canal.